Cuando uno elige los títulos de este tipo de pláticas, tiene que poner normalmente un título que sea muy descriptivo de lo que va a presentar para que los asistentes tengan idea de qué va a pasar, ¿no? Pero lo malo es que siempre se vuelven muy aburridos. Entonces, es un título largo y aburrido como este. Entonces preferí ponerle un título un poco más divertido. Se llama así. No sé si han visto, bueno, vamos a llegar al final, pero no sé si han visto Matrix. Tiene que ver con eso. Y bueno, para no perder toda la seriedad, ahí está el subtítulo ya conocido, ¿no? Y pues primero hay que platicar un poquito del contexto de todo esto. ¿Qué sistema de transporte estamos hablando? ¿Qué es el aprendizaje por refuerzo? ¿Y qué quiere decir optimizar en todo este caso? Y el sistema del que estamos hablando es es el sistema de movilidad 1. Es una red de autobuses en la Ciudad de México que opera en la periferia. Entonces lleva gente de la zona metropolitana a las zonas más centrales de la Ciudad de México y viceversa. Más o menos transporta 400.000 usuarios diarios, recorre más de 110.000 kilómetros en total, tiene 94 rutas y como 150 autobuses. Son los autobuses que ven ahí, que son relativamente nuevos comparado con el resto de los servicios en la ciudad. Y bueno, en particular estamos hablando nosotros de esta ruta, que es la Valderas Santa Fe. Valderas es una zona muy céntrica de la ciudad, donde se conectan varias líneas de transporte, de metro, metrobús y concesionados. Y bueno, Santa Fe es un centro de actividad económica. No sé, aquí usan la palabra godines para referirse a las personas oficinistas. Entonces, lo peor que le puede pasar a un godines es que trabaja en Santa Fe, porque está hasta allá y la ciudad está por allá. Entonces, pues, todos los días tienen que hacer este recorrido, que ahí dice Google que se tardan 1 hora 9 minutos, si bien les va. Entonces, es una cosa importante porque transporta un montón de gente que va a trabajar todos los días y de regreso en las tardes. Bueno, primero hay que plantear bien el problema, ya tenemos este contexto de pregunta, pero ¿qué queremos decir con optimizar? Si ustedes van a Valderas de lunes a viernes, entre las 5:30 y 6 de la mañana van a notar que no hay una sola fila de gente esperando el autobús, sino que se hacen 2 o hasta 3 filas. Normalmente esto es porque una fila es de las personas que pues están esperando el autobús y se van a subir y ya. Hay otra fila de personas que tal vez tienen un poco más de tiempo, tal vez tienen, no sé, 20 minutos, 30 minutos extra, y entonces están dispuestas a esperar lo suficiente para irse cómodas. Entonces prefieren ir sentadas o prefieren irse en un autobús no tan lleno. Y hay una tercera fila, que es de la gente que tiene prisa y se va a meter a como dé lugar en el siguiente autobús. Así vayan colgados, vayan unos encima de otros, se van a meter. Entonces tenemos un espectro de usuarios que van desde que están buscando comodidad, de sí llegar a su destino pero con calma y sentados, hasta los que quieren llegar ya, ahorita. Y lo que regula dónde tú te encuentras como usuario en eso normalmente es el tiempo de espera. Porque imagínense que tiene un autobús en la terminal y entonces ya va más o menos lleno. Entonces si ustedes tienen 20 minutos de sobra, igual están dispuestos a esperar el siguiente autobús si se va a tardar 5 minutos en llegar. Pero si se va a tardar media hora, entonces no les va a importar que vaya lleno y se van a subir. El tiempo de espera como que nos ubica en este espectro de qué es lo que buscan los usuarios. Y por lo tanto, optimizar el tiempo de espera, o sea, reducirlo, debería ser nuestro objetivo. El tiempo de espera, por supuesto, podemos pensarlo como promedio o mediano, alguna métrica de tiempo de espera para los usuarios. Ahora, ¿qué factores afectan esto? Hay tráfico, que en la Ciudad de México es un problema, como en todas las grandes ciudades, imposible de controlar. Se puede más o menos anticipar, pero no hay manera realmente de utilizarlo para hacer mejor el tiempo de espera, porque los autobuses además tienen las rutas definidas, no hay manera de moverlos. Entonces, lo mismo de la ruta es una cosa que no podemos cambiar, no podemos decirle al autobús que se vaya por otro lado, no podemos hacer nada. Es la ruta con las paradas específicas y se acabó. Horarios fijos por parada es una solución muy implementada en otros países, ¿no? Si ustedes van a algún país europeo, en algunos lugares de Estados Unidos, tienen un tablero en cada parada donde dice a qué hora va a salir el siguiente autobús y más o menos se respeta. En algunos casos más, en otros menos. Desgraciadamente eso en México pues, es extremadamente difícil de implementar, no solamente por las condiciones de tráfico y demás, sino por mucha renuencia de los operadores de este tipo de servicios. Digamos que es un sector muy resistente al cambio y entonces como decirles ahora tienes que llegar a esta hora y salir a esta hora y estamos mucho más controlados es difícil. Entonces lo único que nos queda es la estrategia de salidas.
En particular en este sistema, en el SM1, en cada terminal tienen uno o más controladores que se encargan de decir tú sales a tal hora, tú sales a tal hora, y entonces ellos controlan como el despacho que se hace de las unidades. Actualmente la estrategia de salidas que se sigue es muy sencilla. Digamos que si ustedes tienen 10 autobuses y el recorrido completo de la ruta es de 1 hora de ida y vuelta, entonces van a sacarlos cada 10 minutos. O sea, agarran el tiempo total, lo dividen entre el número de autobuses y sale cada ese número de minutos. No sé si dije bien los números, pero espero que me hayan entendido. Y bueno, ¿qué tanto realmente controlar los despachos y qué tanto realmente tener despachos inteligentes nos va a ayudar a reducir el tiempo de espera? Y para eso preparé unas pequeñas simulaciones muy sencillas. Esto es una ruta circular. Digo, todas son circulares en el sentido de que hay ida y hay vuelta, pero esta es muy sencilla, simulada por supuesto, y las bolitas negras indican paradas donde la bolita se va a hacer más grande conforme lleguen usuarios a la parada. Cuando pasa un autobús va a quitar cierta cantidad de usuarios, la bolita va a reducir, y entonces vamos a ver cómo se van moviendo. Entonces imagínense primero que nosotros sacamos todos los autobuses lo más pronto posible. Ahí van todos juntos en convoy, reducen las bolitas, las desaparecen, pero el problema es que en donde tardan en pasar se empiezan a hacer más grandes. Entonces vean, aquella que no lograron reducir por completo, cuando vuelvan a dar la vuelta va a ser mucho más grande. Entonces si nosotros hacemos esto, hacemos un convoy y los mandamos para todos lados, que es algo que pasa muy frecuentemente en los sistemas de transporte, pues se van a juntar un montón de usuarios, ¿no? Se va a volver una cosa incontrolable, vean, ya está muy grande. Entonces, es una manera muy sencilla de ilustrar eso. Si por el contrario tenemos un despacho un poco más ordenado, con cierta frecuencia, podemos ver que pues no se reducen tanto como en el primer caso, pero no se descontrolan, ¿no? No hay ninguna que se vuelva gigantesca, más o menos ahí van todos moviéndose. Y bueno, hay unas que naturalmente van a ser muy grandes, pero lo importante es que no se salen de control. Pero si por el contrario somos demasiado lentos en despachar y lo sacamos con mucha menos frecuencia, pues va a ser todavía peor que en el primer caso, donde se van a descontrolar y tenemos muchas unidades paradas en la terminal haciendo nada. Entonces lo que tenemos que lograr es ese balance entre sacar suficientemente rápido para que atiendan a las personas, pero no tan rápido que se nos junten los camiones y entonces tengamos este problema que estamos dejando mucha parte de la ruta desatendida. La bolita ya no cabe ahí en el cuadro de la simulación. Entonces, como les platicaba, actualmente lo que se hace o lo que se hacía antes de esto, se va a seguir haciendo probablemente, es que se sigue una estrategia basada en frecuencia. Cada cierto tiempo saco los camiones, no me fijo demasiado en nada más, y lo que le importa al controlador en la terminal es tener la unidad en la terminal que sigue para poderla sacar cuando le toque. Obviamente ajustan esta estrategia los controladores dependiendo de ciertas condiciones. Por ejemplo, en Valderas hay espacio reducido para los camiones, entonces si se les empiezan a acumular, pues por más que quieran seguir la frecuencia no lo van a poder hacer porque ya no van a tener dónde ponerlas y van a empezar a sacarlas. Entonces en este caso donde el factor humano es importante, que cualquier estrategia que nosotros diseñemos va a tener al final que ser ejecutada y adaptada por los humanos. Y los humanos pues son muy variables, ¿no? Hay humanos que hacen muy bien su trabajo, hay otros que son un poquito más laxos, hay unos que les importa, otros que la verdad pues, están ahí porque antes eran de ruta 100 y quebró y pues bueno, y modo. Entonces esa variabilidad lo que ocasiona es que el tiempo de espera de los usuarios también sea muy variable. No sé si ya han estado en una situación, no sé si aquí pase, pero si van a una parada y están esperando un camión, no saben ustedes si va a tardar 5, 10, 15, hasta 1 hora puede llegar a tardar en casos extremos. Y la verdad es que no hay manera de saberlo, ¿no? Estamos a la merced de las condiciones en ese momento. ¿Cómo mejoramos esto? Bueno, hay una cosa que se llama Reinforcement Learning. No sé, ¿alguien ha escuchado eso? Qué bueno. Bueno, es un paradigma de Machine Learning. Como tal vez saben, hay Machine Learning supervisado y no supervisado. El supervisado se encarga de descubrir una señal a partir de etiquetas correctas. Y el no supervisado se encarga de encontrar estructura en datos. Este se encarga de otra cosa completamente, se encarga de, dado un ambiente, cómo maximizamos alguna recompensa numérica, alguna señal de recompensa numérica. Lo que tenemos es un agente que vive en un ambiente y tiene que maximizar esa recompensa.
Entonces el problema se trata de encontrar la estrategia que va a hacer que la gente tenga la recompensa acumulada más grande posible. Y bueno, para esto la gente recibe periódicamente un estado que le resume qué está pasando en el ambiente, ¿no? Entonces voy a poner ejemplos en un momento, bueno, aquí hay algunos. Pero tenemos algunos requisitos de que algo se pueda llamar o se pueda atacar por medio de reinforcement learning. Necesitamos que haya acciones que son decisiones periódicamente, que están bien definidas y que sus resultados sean sensables en el sentido de que se pueden medir. Sensar, o sea, con un sensor se puede medir de alguna manera. Entonces, necesitamos también poder definir la recompensa y poder sensarla, y poder medir el ambiente también, sensarlo. Entonces, idealmente, tenemos una historia de acciones y recompensas obtenidas por esa historia, y si no tenemos eso, entonces tenemos que tener la capacidad de explorar el ambiente y actuar online, es decir, que nuestra gente vaya aprendiendo conforme se toma acciones. Ejemplos muy clásicos de esto son como control alimentario, el juego de Go, que no sé si hayan escuchado de AlphaGo. Bueno, pues usa esto y controlar un robot para hacer alguna cosa como recoger basura o algo así, tomando en cuenta que tiene pila limitada, por ejemplo. Entonces, un problema del de jugar Go que es como muy famoso, nuestro agente es un jugador de Go que es autónomo, ningún humano le dice qué hacer, su ambiente pues es el juego del Go, ¿no? Las reglas y la dinámica que hay en ese juego. El estado pues podría ser el tablero en cada turno, no el tablero completo. Y pues las acciones va a ser como cada turno yo tengo que poner una piedra, una ficha, y tengo que elegir dónde. Entonces mi acción es dónde pongo esa ficha. Y bueno, la recompensa en este caso es muy obvia, es ganar el juego o perder el juego, ¿no? Si gano, puede que reciba recompensa positiva, un 1, y si pierdo, recompensa negativa, que es -1. En Go también se puede empatar. Entonces, dependiendo de lo que se quiera con el agente, se puede tomar el empate como una recompensa 0 o como una recompensa negativa. Eso va a medir, al final lo que eso va a hacer es determinar qué tan agresivo el agente es al jugar el juego, ¿no? Si quiere ganar y perder y empatar para él es lo mismo, pues va a ser mucho más agresivo. Otro ejemplo es el que tenemos ahorita, que es de controlar las salidas. Entonces, en nuestro ejemplo, ¿qué serían los elementos? Entonces, el agente es un controlador autónomo, otra vez que ningún humano le dice qué hacer, él decide cuándo sacar el siguiente camión. El ambiente es la ruta que acabamos de ver, con todo lo que eso implica, ¿no? El tráfico, cómo se mueven los autobuses en la ruta, todas esas cosas. El estado, pues pudiera ser, por ejemplo, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, la posición y la velocidad de cada autobús sobre la ruta. Eso va a ser suficiente para la gente para determinar qué es lo que le conviene. Y las acciones, pues puede ser cada cierto tiempo elegir si sale o no un autobús. Podría ser cada 5 minutos o cada minuto, en nuestro caso va a ser cada minuto, pero el punto es que periódicamente se tiene que tomar esa decisión de saco o no saco camión. Y bueno, lo que quisiéramos de nuestra recompensa es entonces que el tiempo promedio de espera bajara. Y lo que eso implica es que la gente va a recibir una recompensa negativa del tiempo promedio de espera de los usuarios. Eso quiere decir que mientras más grande sea el tiempo promedio de espera, la gente va a recibir una recompensa más negativa, va a ser peor. Y bueno, ya planteándolo así, lo que sigue entonces es ver si tenemos los datos para entrenar esto. Como les dije, idealmente tendríamos una historia de acciones, es decir, despachos, y recompensa, es decir, tiempo promedio de espera, que conlleva esa acción, y podríamos aprender esa historia, o la capacidad de censarlo en línea, al momento, y entrenar a la gente de esta manera. El problema es que los datos que tenemos son estos. Tenemos los medios GPS de los autobuses en cada momento y el número de usuarios diarios agregado al día en toda la ruta, ni siquiera por parada. Entonces, pues con esto no podemos calcular tiempos de espera. No tenemos una manera de saber cuántos usuarios había en una parada antes de que pasara un camión o cuánto tiempo un usuario pasa entre parada y parada. Pudiéramos calcular el tiempo que pasa entre que el autobús sale de una parada y llega al siguiente, pero eso no me indica el tiempo de espera de los usuarios, porque los usuarios, pues no, o sea, puede no haber nadie ahí o puede haber 100 personas, ¿no? Entonces es algo que no podemos hacer. Cuando no tenemos una variable, siempre tenemos 3 alternativas. Medirla de alguna manera, buscar cómo podemos censarla del ambiente, estimarla, o utilizar algún proxy
que esté muy relacionado con, bueno, proxy quiere decir una variable que está muy relacionada con la que queremos, que no es exactamente lo que queremos, pero que sabemos que de alguna manera va a estar relacionado. Eso normalmente es más fácil. Y de hecho, pues medirlo, en este caso tendría que ser, ya sea tener cámaras o sensores que nos permitan detectar cuánta gente hay en cada parada, lo cual es costoso en cuanto a materiales. Pudiera ser llevar gente a todas las paradas que estén como anotando en una libretita cuánto tiempo, que obviamente es mucho más costoso en recursos humanos. Entonces es muy difícil. Estimarlo, pues lo pudiéramos hacer si tuviéramos de inicio algunos datos, aunque fueran pocos, pero no tenemos nada, entonces tampoco podemos estimarlo, y solo nos queda la tercera, que es utilizar un proxy. Entonces vamos a volver a ver esto, y lo que probablemente puedan darse cuenta es que si los camiones están distribuidos más o menos de manera uniforme en la ruta, o sea, si más o menos hay la misma distancia entre los dos camiones, eso ocasiona unos tiempos de espera menores para los usuarios, ¿no? Si están mal distribuidos y todos están juntos, como en el primer caso de allá, entonces tenemos una ruta muy, pues que sus tiempos de espera son muy altos. En cuanto pasa el último camión por una parada, una persona que llega ahí tiene que esperar toda la vuelta para que la puedan recoger. Y en el caso de acá, aunque están bien distribuidos en el sentido de que sí hay una distancia más o menos igual entre ellos, pudieran estar más cerca. Entonces lo que buscamos al final es que los camiones estén bien distribuidos y que la distancia más grande entre cualquiera de ellos dos, contiguos, sea lo más chica posible, ¿no? Entonces eso es la distancia máxima entre autobuses contiguos, que va a ser nuestra recompensa. Ahí lo único que cambió fue ese. Entonces cambiamos ese que no podemos medir por un proxy, que es la distancia máxima entre autobuses, y esa recompensa va a ser otra vez negativa. Mientras más grande sea la distancia máxima, quiere decir que peor le está yendo a la gente. Otra vez, para ejemplificarlo, en el caso del convoy, la distancia máxima entre autobuses contiguos es la del primero que vaya al último de este lado. Es todo ese pedazo de vuelta, ¿no? Porque nuestra ruta la estamos viendo como un ciclo. En el caso del medio, la distancia máxima es, pues, de los que están ahí saliendo, primero es todo, prácticamente. Pero conforme salen, pues la distancia máxima va a ser de cómo están moviéndose, la más grande entre cualquiera de esos dos que están uno detrás del otro. Que sí podemos ver que es mucho menor a la del caso del convoy. Y en el último, pues como no estamos utilizando todos los camiones, la distancia máxima, aunque estén bien distribuidos, la distancia máxima va a ser mayor. Ahora esta ruta no tiene tráfico, no todos se mueven a la misma velocidad todo el tiempo. En una ruta con tráfico, lo que va a pasar es que a veces te va a convenir sacarlas con cierta frecuencia y a veces con otra, porque si hay mucho tráfico en algún lugar, yo saco un camión, llega el tráfico y se atora ahí, y si ignorando eso yo saco un camión 5 minutos después, avanza bien hasta que llega el tráfico y se atora ahí, entonces ya tengo dos ahí atorados. Me hubiera convenido más dejar que este pasara lentamente por el tráfico antes de sacarle de acá, y cuando ya estuviera a punto de salir el tráfico, ahora sí mandar este, para que este salga y se vaya, y este entonces se va a atorar igual en el tráfico porque no podemos controlarlo, pero va a pasar con más regularidad. Ahora, ¿cómo entrenamos a la gente? Pues sí tenemos una historia, porque ya planteándolo así, tenemos datos de GPS que nos dejan calcular tanto los despachos, es decir, cuando el camión deja de estar en la terminal para empezarse a mover sobre la ruta, como la distancia máxima entre los autobuses. Podemos en todo momento calcular, dada la última medición de GPS, dónde estaban y sacar cuál es la máxima entre todas estas. Desgraciadamente, aunque podemos hacer eso, el problema es que no nos va a permitir explorar estrategias nuevas, que es todo el punto de esto, ¿no? Si nada más nos damos con lo que ya existe, vamos a optimizar con lo que ya existe, y capaz que hay otros puntos en el espacio de búsqueda que nos permiten llegar a un óptimo más óptimo. Ahora, el aprendizaje online es problemático porque creo que nadie quiere estar en una situación donde los autobuses están saliendo de manera aleatoria, que es un poco lo necesario para hacer este aprendizaje online al principio. Porque al principio la gente no va a saber cómo hacer las cosas y va a empezar a probar un poco a lo loco para después optimizar dadas las experiencias. Entonces, implementarlo online tampoco es una opción tan buena. Lo que sí podemos hacer es que, dado que tenemos la ruta, la historia de la ruta, podemos simularlo.
Entonces eso es lo que queremos hacer. Para simular una ruta de autobuses o en general un vehículo que se mueva, es suficiente simular su velocidad. Si nosotros sabemos su velocidad, entonces podemos actualizarla en el siguiente momento del tiempo, multiplicándola para saber, no, dividiéndola entre el tiempo para saber la distancia en la que se mide, ¿no? Entonces podemos hacer eso, y si además tenemos una manera de simular esa velocidad que nos dé cierta variabilidad, podemos tener una cantidad de escenarios bastante grande, donde nada más variando esas velocidades podemos obtener otro ejemplo de la simulación de la ruta. Entonces para eso primero esta parte es normalmente la parte aburrida del procesamiento que nadie enseña. Yo la quise enseñar para que vean cómo pasan las cosas normalmente. ¿Cómo llegamos de estos puntos de GPS a datos de velocidad? Pues tenemos los puntos ahí, los azules son hacia una dirección y los rojos son hacia la otra. Lo primero los pasamos a una cosa lineal, ¿no? Donde no nos importan las dos dimensiones en realidad, porque solo nos importa que avancen en la ruta. Entonces los aplastamos, los puntos negros ahí son las paradas. Después de que los aplastamos, este es por ejemplo un viaje con todas sus posiciones, linealmente, las pasamos a una gráfica de tiempo contra posición, en el tiempo en el que estaba, en donde se encontró sobre la ruta. Entonces es esta gráfica. Y después, para tener una curva suave que nos diga dónde estuvo el autobús en cada momento, hacemos una interpolación muy sencilla, buscando limpiar un poquito estos datos, porque el GPS es un instrumento ruidoso, como todos los instrumentos, pero en particular, como depende de una señal satelital, pues nos va a decir la ubicación con cierta exactitud en cierto radio, como ustedes han visto en celulares, así. Entonces, a veces va a ser certero, a veces no. A veces pudiera pasar, que es un caso en esta gráfica, que me lo marca en una posición y al minuto siguiente me lo marca en una posición anterior. Esto no tiene sentido, porque el autobús no puede retroceder sobre la ruta. No puede como hacer una vuelta en U, no puede echarse en reversa, dado que son avenidas grandes. Entonces, hay que limpiar un poquito estos datos, y la interpolación justo nos ayuda a hacer eso, dándonos una curva más suave que va a ignorar los puntos que están como un poquito ruidosos. Ya con esa interpolación sacamos la velocidad minuto a minuto, no es un simple cálculo, esa es la señal que obtenemos de la velocidad, y eso deriva en datos de velocidad. Entonces vamos a tener para cada momento del tiempo cuál es la velocidad en ese momento, y puso otras dos variables ahí un poco de manera tramposa, que es la velocidad previa del autobús y la velocidad promedio en esas condiciones. Y en esas condiciones, en este caso quiere decir en ese día de la semana, en esa hora del día y entre esas dos paradas. Entonces, un poco pensando en la simulación, vamos a ver que esas dos variables, la velocidad promedio y la velocidad anterior, están muy correlacionadas con la que quiero predecir. No es una relación prácticamente lineal, con cierta varianza, pero vaya, es clara la forma de la nube. Entonces esas dos variables me van a ayudar a plantear un modelo jerárquico para simular la velocidad. Esto ya es un poquito más matemático, pero básicamente lo que nos especifica es cómo a partir de estos datos vamos a obtener una distribución de probabilidad de las velocidades. Entonces, en particular es una regresión gamma lineal, y esos son los coeficientes ahí. Si alguien sabe de esto, pues y si alguien sabe de esto, pues aquí está el ajuste que se hizo. Hay las distribuciones posteriores, que es como lo que nosotros sabemos de nuestros coeficientes después de observar los datos. El ajuste visual, que son, aquí no puse etiquetas, error del principiante. Aquí están los predichos y los reales. Entonces, pues en general, con nuestro modelo sí podemos predecir más o menos la velocidad con cierta varianza, ¿no? No tenemos tanta exactitud, sobre todo en las partes del medio, pero lo importante es que capturamos bien la varianza de la velocidad real en nuestro modelo. Entonces la simulación, mientras capture esa varianza, eso es lo que nos importa. En este caso es una regresión sencilla, es una regresión lineal, probabilística. No buscamos una exactitud tremenda en la predicción, porque eso no es lo que nos interesa. Otra vez nos interesa capturar la variabilidad de las condiciones reales para poderla simular. Entonces con eso hacemos una simulación de la ruta, y aquí está una simulación de la ruta en internet. Bueno, eso debería estarse moviendo.
Entonces, siguiendo la estrategia sencilla que siguen en este momento los humanos, pues tenemos la simulación ahí, se están moviendo los camiones en la ruta. Esta ya es la ruta de verdad, ya no es una ruta circular. Y ahí arriba está la recompensa que está recibiendo la gente. Si se fijan, está entre 0 y 1 negativo, porque está normalizado a la distancia a la longitud de la ruta, no está en metros ni en kilómetros, está como proporción de la ruta completa. Entonces lo que quiere decir es que más o menos está dejando como el 50% de alguna de las dos tramos, de alguna de los dos ida y vuelta, sin camión. Ese es como el estado actual de las cosas y empata con lo que se observa. Entonces, wow, ¿cómo me sale? Bueno, esa es nuestra estrategia base, es decir, con lo que nos vamos a comparar. Lo que nos importa es ganarle a los controladores humanos en cuanto a la recompensa que recibe la gente, porque si no, no tiene caso nada de esto. Entonces, este es un ejemplo de la recompensa que recibe durante el día a lo largo del tiempo. Hay momentos, como es una estrategia muy rígida la que siguen ellos, hay momentos donde lo hacen muy bien, donde las condiciones son propicias para la estrategia que siguen, y hay momentos donde va muy mal, porque las condiciones van a hacer que se formen esos convoys que se forman. Y bueno, repitiendo el experimento muchas veces, repitiendo la simulación muchas veces, obtenemos un histograma de la recompensa obtenida y cuántas veces obtuvo. Entonces, es una distribución muy ancha que puede ir desde menos 600, acuérdense que esto va acumulado, hasta menos 500. Y pues después vamos con nuestra gente. Voy a explicar un poquito cómo funciona esto de la gente. Hay una cosa que se llama Key Learning, que básicamente va a permitirle a la gente aprender qué tan valioso es tomar una acción dado el estado en el que está. Esto lo hace a través de la ecuación de Bellman, que se ve muy intimidante, pero en realidad está fácil. La primera parte de allá es la recompensa que está recibiendo en ese momento por estar en ese estado y tomar esa acción. Y la segunda parte es lo que va a pasar en el futuro. Y bueno, hay un factor de descuento ahí que le permite considerar como más valioso lo que está pasando en este momento que el futuro. Eso controla qué tanto la gente mira hacia el futuro. Si ese factor es muy grande, a la gente le va a importar mucho más el futuro que el presente, y si es muy chico, prácticamente lo va a ignorar. Entonces, el punto va a ser optimizar esta función Q. Bueno, perdón, aprender esa función Q, y eso lo vamos a hacer a través de una red neuronal. Entonces, dados los estados y las acciones que tenemos, vamos a buscar encontrar esa función Q. Ahora, del estado casi no he hablado, y es importante, entonces muy rápidamente nos voy a mencionar lo que incluimos en el estado. No incluimos la posición y velocidad de cada autobús, porque el número de autobuses es variable. Entonces tendríamos que haber hecho algo para manejar eso, entonces mejor incluimos algunos resúmenes que le dicen a la gente qué tan bien está en ese momento. Entonces este lo incluye el estado, incluye cosas como velocidad, cantidad de autobuses que tiene, qué tan lejos está el autobús más cercano, por ejemplo, y pues en qué momento del día está, porque eso normalmente le indica condiciones de tráfico y cosas así. Y bueno, aquí está nuestra gente de aprendizaje por refuerzo, que al principio no sabe hacer las cosas, entonces toma acciones medio aleatorias. Los de esta terminal no les está moviendo, y los de la terminal de Valderas los está sacando como todos al mismo tiempo. Ahora no está haciendo nada, o sea, no sabe muy bien cómo atacar el problema de la gente al principio. Vienen aquí otra vez con todos, y o sea, no parece tener como ningún sentido lo que está haciendo. Ya después de entrenar un rato, pues sí hace mucho mejor su trabajo. Miren cómo saca al inicio, saca algunos autobuses rápido, 2 juntos, con el objetivo de que se distribuyan sobre la ruta, y después los va sacando a ciertas frecuencias. Entonces lo que está haciendo un poco es, tomando en cuenta que no tiene ningún autobús, saca ahorita estos 2 de volada para que puedan empezarse a mover, y luego ya empieza a sacarlos poco a poco, ¿no? Entonces esto es en la mañana. Si nos fijamos durante la tarde, pues ya tiene una distribución más equitativa de autobuses. Algunos autobuses los detiene un poco más por allá para no sacarlos de inmediato, porque tal vez hay tráfico adelante y entonces eso va a hacer que se atoren. Entonces como que empieza a tomar más en cuenta las condiciones de la ruta. Y bueno, comparando el desempeño de nuestra gente contra la estrategia base, pues vemos que en un día típico, para empezar,
A veces gana él, a veces gana el humano, pero lo que sí es que el nuestro es mucho más consistente en la recompensa que recibe, ¿no? El humano muchas veces fallaba un montón y el nuestro se mantiene en cierto nivel. Y lo mismo pasa cuando observamos muchas veces la simulación, que nuestro agente pues logra mantener el rango en cierto nivel, un poquito más chico, y además pues si sacáramos el promedio, claramente el de la parte naranja va a ser un poquito más grande, o sea mejor, porque esto es negativo. Entonces, sí vemos que sí mejoramos contra la estrategia base, no es una mejora impresionante, pero pues es lo que se puede lograr dado lo que tenemos, ¿no? Y bueno, la parte de Python, que creo que es importante porque es el Python de usamos todos estos paquetes para esta parte. ¿No? Tal vez muchos ya los han escuchado, NumPy, Pandas, Matplotlib, SciPy, y tal vez aquí hay uno que sea nuevo, que es el de PyMestry. Me quiero detener un poco en ese. Nos permite hacer programación probabilística, o sea, modelos jerárquicos bayesianos. Una cosa como la que les dije, que es este modelo bayesiano jerárquico, la convertimos en unas cuantas líneas de código. Entonces, esto está muy padre porque si tú sabes qué significa eso, no tienes que preocuparte por la parte de algoritmos y puedes hacer este tipo de cosas de manera muy sencilla. Si les interesa el tema, hay un libro muy bueno que se llama Métodos probabilísticos para hackers, que está en GitHub y lo pueden ir siguiendo, está súper fácil. Y bueno, para hacer las redes neuronales usamos TensorFlow, que nos permite pasar de pues, una cosa como un paper donde explican cómo hicieron la red neuronal a código, ¿no? De una manera relativamente sencilla. Hay herramientas más fáciles de usar para hacer redes neuronales como Keras, por ejemplo, pero lo importante de TensorFlow, de herramientas un poquito más de bajo nivel, es que nos permiten la flexibilidad de adaptarlo con las recomendaciones del paper, o sea, manejar de manera más baja los tensores de la red. Y bueno, pues en conclusión, lo que podemos ver es que si tenemos problemas de control, como es el caso de un transporte, una herramienta poderosa es el aprendizaje por refuerzo, y que si usamos modelos generativos, como el jerárquico bayesiano que presenté, pues podemos entrenarlos sin afectar la realidad hasta que estén listos para salir ya bien aprendidos. Bueno, esta solución la probamos un par de semanas. Aquí hay un link a una nota de Forbes donde platican un poquito de esto, y pues en general dio resultados positivos, no tan buenos como los esperados, porque hubo cosas que salían de nuestro control en el piloto, pero bueno, al final ya se probó. Y la parte de Kung Fu, pues, si alguien se acuerda de Matrix, es cuando Neo aprende Kung Fu, le ponen a la cosa esta, le dan los poderes de Kung Fu y entonces en una simulación los prueba, ¿no? Se mete hacia la Matrix y ya ve que está Kung Fu, y entonces cuando sale al mundo real, ya sabe Kung Fu. Entonces esto básicamente es como le enseñamos a la gente, en este caso a despachar, pero así le enseñaron a niños a hacer Kung Fu. Y gracias. Sí, antes de las preguntas, nada más un breve comercial muy chiquito. Si les interesa este tipo de cosas, si les gustaría trabajar en cosas así, pues estamos contratando en la empresa donde trabajo, que es ATAN. Entonces ahí manden un correo, métanse en la página, o si quieren a mí pregúntenme o mándenme un tweet y platicamos. Perfecto. Muchísimas gracias, Adolfo. En nombre de la Universidad de Guadalajara, de PyMex, de Python Cabal, hacemos entrega de esta constancia. Muchas gracias por escuchar. Ah, sí, preguntas. Tenemos 5 minutos. Bueno, yo tengo una pregunta. Al momento que hicieron la prueba, el tomador de decisiones como tal es el operador, ¿no? Sí. Que está ahí. Sí. ¿Y él cómo les decía? ¿Simulaba un número aleatorio? No, la prueba la hicimos. Todo esto se inscribe en una solución un poquito más grande, que fueron un par de aplicaciones. No sé si aquí está, tal vez no. Bueno, aquí hay un video de los dos. Pero hicimos un par de aplicaciones, una para los operadores, donde les daba la recomendación de la salida. Y ellos a veces la seguían y a veces no. Por eso yo digo que se salen de su control. Realmente ellos pues adaptaban dadas las condiciones, entonces fue difícil ahí realmente probar de la manera correcta. Y otra aplicación fue para el usuario, porque ya que teníamos los datos en tiempo real, pues estaba padre
mostrar al usuario dónde venden los camiones y cuánto se iban a tardar. No sé si lo habrás mencionado a lo largo de la plática, si lo conoces, pero ¿tomaron en cuenta ciertos factores que tienden a darse en la realidad, como por ejemplo las horas pico? Sí. Lo tomamos en cuenta en cuanto a la historia de los autobuses, ¿no? En la historia de las horas pico pues son más lentas y eso es algo que va a afectar en la simulación de la ruta al final. Entonces, Y como por ejemplo, tomando en consideración que tienes un número constante de camiones dependiendo de la ruta, ¿cómo sugirieron o cuál fue la idea final para solucionar ese problema de las horas pico? pues más que ¿Cómo eso, han llegado a ese punto? no, más que, o sea, yo creo que ahí una cosa muy buena sería tener como asignación dinámica de los autobuses para moverlos de ruta dependiendo de las horas pico, pero ese es un punto al que todavía está un poco difícil llegar, dado el punto en el que están. En sí esto no soluciona el problema de las horas pico, va a seguir siendo lento las horas pico, pero soluciona el problema de que los autobuses van a pasar de una manera consistente, incluso en horas pico. O sea, aunque está más lento, pero consistentemente van a pasar. Una vez que lo implementes, bueno, sé que no está diseñado para eso, pero podría darse el caso de que inclusive sugiriera si tienes que poner más autobuses en alguna ruta, en algún tiempo o quitarlos, se podría dar ajustar el modelo para que diera ese tipo de cosas. Sí, pudiéramos ajustar. Yo haría uno distinto para eso porque involucra todas las rutas, ¿no? Porque tú tienes autobuses y quieres mover de una ruta a otra. Si solo lo estuvieras como esperando, pues sí, pero la realidad es que quieres atender todas las rutas. Y entonces la idea ahí es cómo distribuir los autobuses. Entonces sí tendría que ser otro modelo, pero también se puede utilizar un esquema similar. Sí, yo tengo una duda. Los datos para crear el modelo fueron recolectados con el GPS, me imagino que a través de una aplicación. No, las unidades tienen un sensor. Entonces ellas las mandan a un proveedor que tiene el sistema Movilidad 1, que nos compartió la historia y que en tiempo real nos estuvo compartiendo eso. Mi pregunta es, ¿cuántos datos o días de la ruta fueron utilizados para crear el modelo? 3 meses 3 meses. Sí. ¿De un solo o de todos? de una ruta. De la ruta completa, todos los autobuses. Todos los autobuses. 3 meses. La frecuencia máxima de la medición del GPS eran 30 segundos. Entonces, pues, no sé, hay como 10 unidades en esa ruta. Entonces multiplicas 10 por el número de minutos que hay en un día, por 2 por el número de días que hay en los meses, esa es la cantidad de datos que teníamos. ¿Y se podría hacer un estudio más detallado también para modelar incluso la forma de cómo maneja cada conductor? Porque incluso tienen como diferentes filosofías, aunque sean de la misma ruta, siempre va a ser el que termina primero, el que se tarda más. Es una cosa interesante y mucho tiempo estuve pensando cómo incluir ese factor en el modelo, pero después me di cuenta, o bueno, nos informaron que las unidades no tienen conductor asignado, sino que depende del día y a quién le toca en ese momento es quien lo conduce. Entonces, la historia yo no sé quién estuvo conduciendo para el autobús. Al final no tuve manera de incluir ese factor. Vale. Oye, ¿trataste de Solo utilizar una alguna y ya otra? acabamos. ¿Vale? ¿Trataste de utilizar alguna otra proxy? Digo, porque el autobús tiene una capacidad fija y sobre todo si consideramos que tú tienes las mediciones de ubicación del GPS, tú puedes saber en qué momento se está deteniendo más a recoger más pasaje. Y sobre todo también en estas circunstancias, también se pueden saber en estos camiones, si vienen llenos, la verdad es que ya no se paran. Entonces también es otro factor que pudiera funcionar como una proxy para determinar. Sí, desgraciadamente, si suben muchos usuarios, se tarda hasta 5 minutos el camión. Pero si suben pocos, se tarda unos segundos. Como mi frecuencia de actualización es de medio minuto, no necesariamente capturo eso. Entonces, no, la verdad es que es difícil capturar esa parte. Sí lo pensamos, pero no hay mucha manera de capturar.